Buenos días, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Aguántenme un ratito, ya en segundos estaremos conversando con la diputada del Partido Arena, Felisa Cristales. Con ella estaremos abordando no solamente un tema de la niñez, un tema de protección a la mujer. Hablaremos sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad, que usted desea conocer. Por supuesto, los conatos de bronca, de violencia que se dieron en la jurisdicción de Santa Tecla. Vamos a conocer a la legisladora, su análisis con relación al papel que ha venido desempeñando el alcalde de esta ciudad, Roberto Dawison. Vamos a hablar de la no elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y el proceso para elegir al fiscal general de la República, entre otros temas. Aguántenme un ratito. Primero, saludo a Mr. Donut, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, nos frotamos las manos y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a Felisa Cristales, diputada del Partido Arena. Muy buenos días, un placer, gracias por acompañarnos en su casa. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, gracias a Mr. Donut pues por estarnos acogiendo en este lugar tan bonito y gracias a ustedes que nos sintonizan desde su casa. Gracias, quiero aprovecharle al máximo de varios temas y quisiera arrancar con lo sucedido en Santa Tecla. Vimos nosotros Noticiero Diario 1 que le dimos una cobertura a este tema. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Porque realmente la Policía Nacional Civil se le cuestionó que no tuvo el papel aquel que se esperaba. Ellos salieron al paso diciendo esto pudo haber sido peor, por un lado. Por otro lado, lo que me llamó muchísimo la atención, y si me equivoco me corrige, es escuchar que habían personas que las habían llevado adrede para desestabilizar y que son personas que están relacionadas a estos grupos al margen de la ley llamados maras. ¿Qué tan cierto es todo esto? Bueno, tal vez ponerles un poquito en contexto de lo que se está haciendo en Santa Tecla. Hay un plan de ordenamiento territorial del centro de Santa Tecla formulado por la alcaldía de Santa Tecla y como parte de este ordenamiento, la zona donde de vendedores ambulantes, digamos, se les va a dar una zona específica, pero se está pidiendo que tengan carnet para poder estar ordenados. Y para darles ese carnet deben tener solvencia de la policía y de antecedentes penales. Entonces, ahí es donde comienza el problema. Cuando ya se quiere ordenar basado en solvencia de antecedentes penales y de la policía, pues ya comienzan los disgustos, ya comienza el entrampamiento de las negociaciones. Actualmente se volvieron a retomar las negociaciones y bueno, estamos esperando que se pueda llevar un ordenamiento pues óptimo y que permita que no exista un desorden que albergue dentro delincuentes que mantienen a nuestros vendedores tecleños extorsionados. Esa es la raíz de todo, es ordenar y evitar la extorsión de los vendedores tecleños. Pero al margen de esto se ha dejado fuera todo aquel que no pueda tener carnet y que al no tener carnet no puede ser parte y no tiene carnet si no presenta sus solvencias. Esto es lo que se ha ido entrampando y esto es lo que ha ido generando el problema y el roce. Sin duda habrá que evaluar y estamos esperando, la alcaldía de Santa Tecla ha colaborado con todos los requerimientos de la Fiscalía para determinar responsables en todo lo sucedido. Los derechos humanos son inalienables independientemente de quién sea, si la persona es un delincuente, si la persona es como joven, niño, ya vamos a hablar del tema de familia. Los derechos humanos son inalienables y respetables en todo momento. Por eso la alcaldía está colaborando y poniendo todo de su parte con todos los requerimientos de la Fiscalía para determinar responsables para saber qué fue lo que pasó. Ahora bien, a la hora de recopilar todos los videos, Santa Tecla también cuenta con un sistema de videovigilancia bastante extenso que también nos muestra que, que la gente incluso cuando se baja, la gente que llegó de los buses que fueron llevados de otros lugares que nada tienen que ver con los vendedores tecleños. Ahora, obviamente detrás de todo esto lo que se trata es primero regularizar, ordenar y segmentar a las personas
que si no hubiera ningún problema, ningún secreto detrás de todo esto, ¿cuál es el problema en trasladar, por ejemplo, una solvencia de la Policía Nacional Civil para poder determinar, censar a todas aquellas personas que están dentro de una jurisdicción como Santa Tecla y que están articulando el comercio, ¿cierto? Cierto, sí. De hecho, el problema es que si no lo tienen, no pueden permanecer ahí, no pueden permanecer deambulando como sucede siempre. Entonces ya se quedan sin dónde poder operar los grupos delictivos que operan y extorsionan a todos los vendedores dentro y fuera del mercado. Decirte que durante la mañana, mucho antes del conflicto que sucedió a horas del mediodía, al principio de la tarde, en la mañana ya había estado todos los vendedores encerrados. Es decir, esos grupos habían tenido encerrados a los vendedores, incluso amenazando con darle fuego al mercado. Es decir, la situación se llegó a poner muy tensa y todo en aras del ordenamiento que se pretende hacer en Santa Tecla, ¿verdad? Perfecto. Paso a otro tema, porque ya me dijo usted que ya se restablecieron las conversaciones. El día de ayer se restablecieron, ahora en la mañana todavía estaban en conversaciones a puerta cerrada. Voy a estar pendiente y además tratando de informar y de mantenerme muy cerca de todo lo que conlleva esta negociación. Listo, paso a otro tema rápidamente porque hay varios tópicos y yo quiero aprovechar al máximo. 4 meses sin sala de lo constitucional, yo no comparto esto, para mí son 8 meses, porque 4 meses antes de que los magistrados salieran, entregaron toda la documentación, por lo tanto los legisladores tuvieron 4 meses más 4 son 8 meses. 8 meses que, ¿qué es lo que está entrampando esto, Felisa? ¿Realmente son intereses mezquinos de ciertos grupos, gente que se quiere como manejar la sala, que no quiere tener una agradable sorpresa como la sala que tuvimos en el pasado, que puso un piso muy alto, diputados que tienen juicios de enriquecimiento ilícito y que buscan impunidad, o es una mezcla de una gran cantidad de elementos? En principio yo creo que es una forma de hacer las cosas normal en la Asamblea Legislativa. Lo que tú decís son 8 meses de retraso, yo lo comparto contigo. ¿Por qué esperamos hasta que ya va a vencer el plazo para iniciar las conversaciones? Y eso se da así y así se hace. Yo lo traía a colación. Hay otro ejemplo, cuando tú ves que va a haber una aprobación de préstamos o cuando tú ves que vamos a caer en una situación de impago, es hasta cuando ya va a llegar el impago que se comienza a hablar sobre el préstamo. Y esto es para tener toda la presión pública encima y tener que elegir cualquier cosa para evitar el caos. Es decir, cuando tú ya tenés toda la opinión pública encima, cuando ya hay gente diciéndote ya es tan tarde, ya es tan tarde, ya es tan tarde, puedes caer en el error de escoger a personas que no sean lo mejor para El Salvador. ¿A qué me refiero? Tenemos que ver los dos puntos claramente. Uno es que la tardanza es una inseguridad jurídica en todo aspecto. Cada decreto que se apruebe en la Asamblea sin una sala de lo constitucional puede significar una inseguridad jurídica. Lo vimos incluso con el presupuesto del año pasado. Fue la sala quien dijo, mire, este presupuesto me está violentando el derecho a seguridad, a salud y a educación, prioríceme. Yo creo que muchos recordamos que fue la sala quien intervino. En esta vez, si nosotros aprobamos un presupuesto, cualquier decisión que se pueda tomar en la Asamblea Legislativa sin sala de lo constitucional puede violentar la seguridad jurídica, la seguridad constitucional de todos los salvadoreños. Por eso es tan importante la elección pronta. Por eso creo que el papel de Arena tiene que ir en dos sentidos. En ser custodio de que se elija a las personas idóneas, y esto me quiero referir ampliamente, ¿por qué las idóneas? ¿Por qué es tan importante que sean idóneas? Pero un segundo, no menos importante, es que se elija en el menor tiempo posible, y las dos tareas están bastante complicadas de hacer. Para mí, la manera a mí que hemos encontrado es ir presionando en el tema presupuestario, en el tema préstamos. Miren, todo esto puede violentar los derechos de los salvadoreños, hay que sentarnos primero y escoger magistrados, porque sin una sala que esté recibiendo todos los decretos y priorizando los derechos constitucionales, no hay nadie que realice esa tarea. En estos momentos hemos visto una cantidad de vetos presidenciales que tuvimos que superar hace poco porque existía uno que nos ponía incluso fuera de los rankings, de los criterios básicos de lavado de dinero internacional para ser objeto de préstamo. El grupo de Berman, que puso el veto de la UIF y de la Fiscalía, pero del GAFI se superó el veto porque era algo que básicamente nos estaba dejando fuera del mercado internacional de préstamos de la banca mundial, digamos.
Entonces, todo es un desorden, digamos, que se da porque no existe en este momento una sala de lo constitucional que revise cada decreto. Por eso la importancia, por eso para mí la necesidad de decir, paremos todo lo que podamos detener, pero lleguemos a esta decisión. Y la segunda función de Arena es ¿por qué insistimos en la idoneidad? En la elección pasada se dio incluso un periodo bastante largo como este sin sala de lo constitucional y en aquel momento se apoyó a las personas idóneas que da la casualidad que todo en el ambiente jurídico tenían, digamos, la tendencia o se conocía que tenían tendencias de izquierda. Sin embargo, se les eligió por idóneos, no por su ideología. Y mire cómo resultó. La persona que se ha preparado toda su vida para un cargo, para ser magistrado, se ha cuidado su moralidad, se ha cuidado su preparación técnica, se ha cuidado su experiencia laboral y su proceder en sus decisiones jurídicas, porque muchos han sido jueces y han tenido pues un bagaje con el que uno puede saber cuál ha sido su criterio a la hora de resolver distintos casos en sus labores jurídicas. Y eso, el cuidarse toda la vida, hace que una persona que se ha cultivado para ser idóneo como magistrado, al llegar ejerza una independencia, y lo vimos, hasta rebeldes. Personas que en ningún momento se debieron a temas políticos, personas que no se debieron a la asamblea y que no tuvieron ningún reparo en, por ejemplo, en decir que el CITRAM era inconstitucional porque dejaba a la mayoría de personas sin un carril para transitar. Desde eso hasta los portones de las colonias, hasta interferir en la composición del presupuesto general de la nación. Es decir, desde lo más micro, de lo más personal, desde lo más individual hasta lo más macro como el presupuesto general de la nación, es facultad de la Sala de lo Constitucional y afecta la vida de todos nosotros. Estamos a la puerta de una elección. ¿Qué pasa si hay magistrados que obedecen a un lado o al otro? Tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema todo depende de qué tan dividido estén los poderes del Estado. Si hay una fuerza política que tiene injerencia sobre otro poder del Estado, tiende a tener el poder absoluto. Y es ahí donde vemos caos que parecen mentira y que nunca pueden pasar aquí, como los de Venezuela, como los de Nicaragua, porque llegan a un momento en el irrespeto a la Constitución, porque hay alguien que tiene el poder total. Lo que sucedió en Honduras en su momento, en Nicaragua. Eso no se puede permitir. Debemos de evitar y custodiar. A mí me gusta esa palabra, la utilizó el presidente del COEN hace unos días y dije, tiene toda la razón, esa es nuestra tarea. Custodiar que elijamos ya y tener toda la paciencia, la capacidad de negociación y ahí sí que va a valer toda la estrategia que podamos armar para lograr elegir ya, pero también para elegir a los idóneos. Yo no quiero con esto dar falsas expectativas. Nosotros no vamos a poder elegir a los primeros 5 magistrados, aunque eso sea el deber ser, elegir a los primeros 5 mejor calificados. Pero recordemos que tenemos 37 diputados, que las demás fracciones sí están acostumbrados a pedir una cuota no basada en idoneidad, sino basada en cherocracia. ¿Quién es mi amiga de aquí? A ella quiero poner. ¿O quién es mi amigo de aquí? A él lo quiero poner. Lo que sí te puedo garantizar es que nosotros estamos custodiando uno a uno, cada quien con su voz, cada quien aportando su granito de arena. En mi caso, a mí me genera desconfianza dar un voto de los preciados pocos votos que hay para elegir magistrados en unas personas que puedan tener vínculo partidario que ya ha sido confirmado. Si ya salió un dirigente de un partido diciendo ella es nuestra candidata, ahí hay un vínculo claro. Y no solamente hay un vínculo claro, sino imaginémonos que una persona con vínculo partidario llega, por la que han peleado todas las fracciones y se han trampado toda la elección y llega al cargo. ¿Debe un favor o va a poder ser independiente de las personas que pelearon por que llegara? A mi criterio debe un favor, y yo no quiero votar por magistrados que lleguen a pagar favores. Yo voy a votar por gente proba y por gente idónea que no me deba nada ni a mí ni a nadie. Yo reiterarte que yo a los primeros 10 lugares yo no los conozco. Entonces los habré visto en las entrevistas, pero si yo me los encuentro en la calle, pues no los reconozco. Pero
que sí estoy dispuesta a votar por la gente que se ha cultivado para eso, los que no esperan llegar por favor, sino que los que esperan llegar porque se lo merecen y se han preparado para eso. Felisa, debo de hacerte varias preguntas en torno a este tema que resulta ser sumamente interesante. Ustedes se han planteado muchas veces en que deberían, del punto de referencia de poderlo constituir los baremos, pero ciertamente hemos escuchado nosotros voces altisonantes en los últimos días que a título personal a mí me han causado desconcierto. Yo debo ser honrado y tú sabes que mi mejor estilo es ser directo. Uno de ellos es ver al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que no tiene por qué referirse a una elección porque no es competencia según la Constitución, y decir, mire, en algún momento endosarle un respaldo a Sonia de Madrid. Primero, es un tema que lo han hablado ustedes y entiendo yo que va en la misma línea de partido, pero al alcalde es como que de pronto viniera el fiscal y hablara de tasas municipales, es decir, no le compete. Me ha llamado muchísimo la atención eso. Y la otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es ver a 3 diputados particularmente que en una forma diametralmente opuesta a una conducta que habían venido teniendo. ¿Qué ha sucedido ahí? Uno de ellos es, me recuerdo, Bonner Jiménez, el otro es el caballero Escalante, que está ligado a la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, y el otro caballero es el diputado de Aguachapán, recuerdo que es, Arturo Simeón Magaña, claro. Y me ha llamado muchísimo la atención ver en los últimos días decir como que mire, si elegirla a ella es importante, es decir, el tema no es elegir, pero hay que saber llegar, es decir, no vamos a elegir a quien sean con tal de salir adelante, sino que los idóneos ya están establecidos. O sea, yo creo que no hay donde perderse. ¿Tu opinión? ¿Qué ha sucedido en el Partido Arena? Bueno, en su momento sí yo me separé de esas posturas y de esas opiniones, porque sí creo que como partido tenemos que tener cuidado de cuando hablamos, ¿verdad?, como personas, cuando hablamos en un tema personal, ¿verdad?, una persona que la presión, como te decía, la presión de elegir a los últimos días, ya vamos a llegar al plazo y entonces se comienza a hablar del tema. Esa presión es bastante fuerte y se tiende a decir, bueno, si ellos no aceptan a otra persona que no sea esta señora, ¿por qué no aceptamos a la señora? Bueno, en mi criterio yo te lo digo, ya lo expresé. Para mí eso no es un argumento válido porque ya hay un vínculo partidario claro, y me quiero referir a algo. Hay varias declaraciones que dicen que se le ha desacreditado a la persona, que se ha hablado mal, que si su competencia. Para mí el tema no es la capacidad, porque claramente los 30 candidatos son muy capaces. Para mí el tema es el vínculo partidario que ya está demostrado. No solamente que hay 29 candidatos que tuvieron una mejor calificación de acuerdo a los baremos, pero dejemos el tema de los 29 que salieron mejor, hablemos del vínculo partidario. Hablemos de que ya hay un Guillermo Gallegos hablando en televisión nacional llamándola nuestra candidata. Eso para mí ya me genera desconfianza. El hecho de que el entrampamiento sea por un hombre ya me genera desconfianza. ¿Qué sucede con las voces disonantes? Te puedo decir que en reunión de fracción sí se ha tomado la decisión y que en un momento fue unánime que debíamos votar por los magistrados idóneos. A medida se ha venido pasando el tiempo, también hay una interrogante que también surge, que es qué sucede con el primer dictamen de la Comisión Política, en la que también incluía Sonia Madrid. En lo personal te voy a decir, durante ese pleno que salió el primer dictamen, fuimos varios que decidimos, por favor, mándenlo de regreso a la comisión, porque no estamos de acuerdo. Y en mi cuenta ustedes pueden ver que yo... Bajó al pleno. En mi cuenta ustedes pueden ver que yo me separé y dije, no vamos a estar unidos para votar por gente que tiene un vínculo partidario. Ni con mi partido ni con ningún otro. La gente debe de ser independiente porque es otro poder del Estado. Entonces, mi postura sigue siendo la misma. En cuanto, como te digo, a las voces disonantes, creo que tiene mucho que ver con la presión de que hay que elegir ya, pero no vamos a hacer todos, y no hay muchos que estamos conscientes de la importancia. Probablemente tenga que ver también con
no sé, con la edad de la que estamos hablando, con que tal vez no tengan un criterio muy maduro, pero sí habemos varios que estamos conscientes de la importancia que como país representa esta sala de lo constitucional. Son 9 años y en el momento que estamos viviendo ahora, la sala es sin duda la decisión más importante que esta legislatura va a pasar, y vemos mucho que no la vamos a tomar a la ligera. Hemos visto publicaciones de varios tanques de pensamiento, de varias organizaciones de la sociedad civil diciéndole a ustedes en los rotativos: no se equivoquen, no se vayan a equivocar. Y es que el conglomerado electoral le entregó 35 diputados en las pasadas elecciones al Partido Arena, y creo que sin lugar a dudas ustedes tienen una gran responsabilidad en torno a estos temas. Y decirte que, por el contrario, creo que de opiniones que se han escuchado, creo que la sociedad civil está siendo una gran aliada. Una gran aliada para la gente que quiere llegar a hacer lo correcto, una gran aliada para la gente que quiere llegar a trabajar, una gran aliada para los que llegamos pensando en país y no en intereses personales. Ok, otro de los temas también que me llamó muchísimo la atención es, no sé, de pronto veo, y con mucho respeto, a personas de tu partido que están siendo investigadas por enriquecimiento ilícito, al igual que otros miembros de otros partidos. Por ejemplo, con mucho respeto, veo a Carlos Reyes, pero también veo a un Guillermo Gallegos, altamente cuestionado por las ONG de la esposa, porque cobró viáticos y no salió del país, como lo decía el periódico digital El Faro. Felisa, ¿cómo es que estas personas están en la comisión para elegir a quienes ellos los van a investigar? O sea, no tendrían, no sé, por ética, por moralidad, de desmarcarse y darle la posibilidad a otras personas. Muchos lo ven como un paso a la impunidad, como asegurarse de que quienes van a llegar no me van a tocar a mí. Son las cosas que a uno que va llegando quizá, y a los que están fuera, nos dejan pensando en qué haría yo. Si a mí me preguntaría si yo tuviera algún problema, si me lo preguntan a mí de frente, si yo tuviera algún problema con probidad, por supuesto que cedería mi voto, porque ya existe un artículo que habla del conflicto de intereses. Y lo haría sencillamente por honor y por representar honorablemente a mis votantes. En mi caso, si me dicen, gracias a Dios, puede ir y puede escoger, sí lo puedo hacer con toda la solvencia. Ya llegó mi circular de cumplimiento total con probidad, así que sí podría, pero creo que sí es un tema que deja a la gente pensando en cómo está ese sistema, sobre todo cuando tenés esa duda y tenés un entrampamiento en una persona. Y porque te digo, nuestro jefe de fracción ha sido uno de nosotros peleando por los idóneos, pero cuando tú ves que dentro del partido hay disonancia, eso comienza a generar todo tipo de duda de todos, y nos afecta a la larga a todos, hasta gente que posiblemente está pensando en elegir idóneos, pero cuando llegan voces disonantes diciendo no, elijamos por cherocracia, hace que la gente dude de todos, y son dudas válidas. Listo, y te planteaba todo este tipo de señalamientos por el cambio de los diputados, pero adicionalmente el del alcalde Ernesto Mason, cuando abiertamente Gallegos ha dicho esta es la cuota de nosotros, y en el pasado Ernesto Mason pidió el voto también para Guillermo Gallegos. Aguanten un ratito, voy a pausa, volvemos. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aida a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split.
increíbles mezclas. Cake helado, cappuccino, Hay una gran variedad de especialidades. sundaes. Puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Este segmento es gracias a Democracia Salvadoreña, una nueva forma de hacer política en El Salvador. Estamos de regreso, seguimos conversando con la diputada del Partido Arena, Felisa Cristales. Felisa, hablemos de una elección que acaba de arrancar el proceso, el fiscal general de la República. Entiendo que van a ser 10 días, 33 aspirantes, donde 45 minutos aproximadamente van a ser las interlocuciones que ellos van a tener. Debo de ser honrado y decirlo que la Sala de lo Constitucional dejó un piso muy alto y fue una grata sorpresa por 9 años, pese a que muchas de las resoluciones fueron incluso a tocar al mismo Partido Arena. Bueno, yo recuerdo con mucha gallardía, con independencia, como tú lo has dicho, que en algún momento ustedes acudieron, y digo ustedes porque tú representas dignamente a tu partido político ante la Sala de lo Constitucional en la pasada elección, con Salvador Sánchez Serén a impugnarlo y el recuento de voto por voto, y la Sala dijo no. Es decir, es parte de la independencia que nosotros aspiramos a tener. Esa misma independencia es la del fiscal general de la República. Hoy vemos donde el señor Mauricio Funes obtiene por parte del juzgado cuarto de paz de la jurisdicción de San Salvador una nueva orden, una segunda orden de detención de todo ese mosaico de delitos y de casos de los cuales se le están imputando, así como el ex fiscal general de la República anterior, que estuvo a únicamente 2 votos de ser reelecto. Yo me recuerdo como Johnny Wright, cuando él se paró y dijo, yo no voy a dar los votos para este señor. Ahora vemos que él cobraba dinero por impunidad. Él mismo declaró en probidad, la cual usted ya recibió bajo juramento, que él recibía $20,000 mensuales de Funes por no investigar. Las investigaciones así lo arrojan, tiene un testigo criteriado. ¿Qué opinión te merece todos estos casos que el señor fiscal con mucha gallardía ha embestido y ha tocado cosas que en el pasado el mismo señor Luis Martínez engavetaba y que no quería tocar? Yo no quiero adelantar mi opinión, fuera de que el señor fiscal hemos tenido bastante trabajo en varias ocasiones sobre el tema mujeres, tiene mucha sensibilidad para el tema de violencia contra la mujer. Sin embargo, decirte que esa es la importancia de mantener un criterio. Fíjate que cuando para la elección de fiscal pasada había como una gran posibilidad de reelección de Luis Martínez, y fue al interior de nuestra fracción con gente disonante, con gente rebelde, si lo querés ver así, que dijeron yo no quiero reelegir al fiscal. Entonces esa es la importancia de que cada uno mantenga su criterio como país, la gente que llegue a hacer país, que no llegue por intereses individuales. Entonces esa es la importancia cuando la gente llega y dentro de la fracción, y aunque en la fracción suene molesto y aunque de repente en el partido de uno digan ahí está de rebelde y ahí están los que no quieren, o ahí están... Sí, pero en aquel momento vimos la importancia que le dio vuelta a todo. Y meses después nos damos cuenta que aquel fiscal por el que Johnny Wright y Juan Valiente decidieron no votar tenía todo este tipo de cosas debajo de la mesa. Es hoy cuando se vuelve a repetir y decimos, esta magistrada a mí me da desconfianza. El proceso para fiscal tiene que ser un proceso distinto. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos que hacer nuestros propios baremos y tenemos que establecer criterios para baremos y tenemos que comparar, tenemos que ser puertas abiertas para comparar baremos con sociedad civil, porque tampoco vamos a permitir que ahí en comisión política se pongan características más bonitas a unos que a otros. Tiene que ser abierto y con la posibilidad de comparar. Hace unos días me decía
una colega, ¿por qué tú no vas a comisión política, pero siempre estás opinando en tus redes sociales y hacia afuera? Bueno, no voy porque una vez uno se vuelve parte, uno dice, este es nuestro dictamen y se contamina. Es mejor verlo de fuera. Es mejor decir, es su dictamen y a mí no me parece esta y esta cosa, porque en este momento estoy representando salvadoreños que quieren magistrados idóneos y que quieren un fiscal probo, un fiscal que no va a tener ninguna componenda con ninguno de nosotros, los diputados, con ninguno de nosotros, los políticos. Entonces, decirte que eso es lo que en este momento yo estoy representando y me parece que es muy importante las voces disonantes, las voces pensantes, los electos, los que representamos a sociedad civil, ese voto informado que pasa pendiente de las redes sociales. Es muy importante que hagamos una representación digna y escuchemos. Las voces que digan que es molesta a la sociedad civil será porque la opinión de la sociedad civil no le favorece o no la quiere tomar en cuenta. Pero para mí han sido grandes aliados a la hora de buscar la transparencia, de buscar buenos funcionarios, a la hora de decirle no a la reelección de funcionarios que puedan representar un peligro como lo era el exfiscal. Ahora tenemos esta nueva elección. Yo no quiero adelantarme, te digo, como va el procedimiento ahorita, ya entraron los candidatos, se está haciendo una subcomisión específica que va a elaborar baremos y que se va a analizar y se van a establecer los criterios de las entrevistas para que las entrevistas no sean disparejas o que unos hablan más tiempo que otros, o unos temas y otros, sino que podamos tener una elección libre todos y podamos estar pendientes de lo que suceda, podamos comparar baremos, que también va a ser bastante importante, los baremos de la sociedad civil con los baremos de la sociedad de la comisión política, porque no quisiera que unos magistrados se vieran más bonitos en la foto de la comisión política y otros magistrados se vean menos bonitos en la foto de sociedad civil. En teoría debería de ser algo bastante equiparado. Ahora, con el voto por rostro, vea usted que se vuelve sumamente interesante. La elección de funcionarios, es decir, todas las actuaciones están bajo un control constitucional. No solamente por cómo emite usted el voto, sino que también la elección de funcionarios de segundo grado. Y es que yo conversé con Juan Valiente hace unos días en esta misma tribuna de entrevista y yo conversaba sobre cuando él se opuso rotundamente y abiertamente con Johnny Wright a que el señor Martínez, ahora en el sector 9 de Mariona, siguiera precisamente al frente de la Fiscalía, y él decía, precisamente porque el día de mañana me van a evaluar que yo elegí y les entregué estos funcionarios que también han saqueado la institución. Hemos visto cómo de pronto aquellos barriles de dinero de la Hacienda El Recolado, decomisados al narcotráfico, se los reventó Luis Martínez en remodelar su casa, en blindar sus carros, etcétera, en andar viajando en aviones de imputados que él mismo no quería investigar. Es decir, no se pueden dar el lujo, como yo le planteaba en la misma publicación, de que se vuelvan a equivocar. No usted, porque fueron en aquel entonces quienes eligieron a ese fiscal y ahora nos han entregado a un fiscal probo y con mucha independencia y gallardía. Sin duda, en aquel momento fueron grandes ejemplos de lo que se puede hacer cuando uno actúa con criterio propio y basado en país. Porque sí, decirte que estuve durante varias de las reuniones internas y había un gran número de diputados dentro de Arena que querían la reelección. Y fueron pocos los que dijeron, yo no estoy de acuerdo con esta reelección. Por eso ahora, cuando hay algo que a mí no me gusta, yo digo, me da desconfianza, mi voto no lo quiero dar por esta persona y mis razones las expongo claramente y las expongo una y otra vez, no solo en entrevistas, sino que en redes sociales, para que quede claro el uso que uno le da al voto y a la confianza que los salvadoreños han depositado en mí. Listo. Voy a otros temas que me parecen que también son muy importantes. Usted está en una comisión de la Asamblea Legislativa donde el tema de género, el tema de la mujer, pero también el proteger aquellos derechos que jurídicamente han sido vulnerados. Una figura en el Código Penal novedosa es el feminicidio. Es lamentable ver, a título personal como abogado desde mi despacho, yo me he encargado cuando me han contratado de acusar como un acusador particular en determinadas audiencias penales, pero no sé si es mi percepción, no sé si ustedes que tienen mayor contacto con instituciones
que están velando por la persecución de la comisión de estos delitos, pero en los últimos años hemos visto un aumento de casos aberrantes donde los compañeros de vida o personas muy cercanas extinguen la vida de esta persona por X o Y razón. ¿Es algo que ya venía, es algo que estaba invisibilizado o es algo que ha tomado mayor auge en los últimos días? No, es un poco más triste que eso. Los asesinatos de mujeres, el que hoy llamamos feminicidio, antes no solamente era normal, sino que era justificado y decían crimen pasional, es que llegó y dudó y ella venía no sé de dónde y había toda una serie de acusaciones y de difamación aún a la persona, a la mujer que ya había fallecido. No es que la mató porque andaba con otro, no es que, en fin, habían justificaciones para que un esposo matara a la esposa e incluso hubo un tiempo que salían libres. Hasta que vamos y cambiamos la palabra feminicidio nos damos cuenta de la barbarie que ocurre, de que en realidad hay mayor riesgo de morir por su pareja que de morir, por ejemplo, de una enfermedad natural, que para una mujer es más común morir por un exnovio o un novio a que morir por un delincuente, a diferencia que un hombre. Un hombre no muere por su pareja, un hombre puede morir por delincuencia común, por venganza, pero es muy diferente de cómo mueren las mujeres. Decirte que sí, estamos trabajando en ese tema, estamos incluso llevando en un esfuerzo interinstitucional con la Fiscalía, con ANEP, con la empresa privada, con diversas instituciones, tratando de llevar una protección integral, una defensa a las mujeres en donde las mujeres están, es decir, en sus lugares de trabajo, en las empresas. Estamos queriendo iniciar esfuerzos porque esa red vaya creciendo y se puedan identificar casos de violencia contra la mujer antes de que lleguen al feminicidio, porque cuando ya llegó al feminicidio es que ya hubo una cadena de maltratos que pasaron desapercibidos y que la mujer nunca denunció, por eso la llevó a la muerte. Entonces estamos tratando como instituciones de llevar la justicia, de que las mujeres sepan en qué etapa de violencia contra la mujer va, para que puedan denunciar a tiempo antes de que llegue a consecuencias irremediables. Hablando de este tema, bueno, podemos hablar de varios delitos conexos ligados a este tipo de acciones. De hecho, esta semana fue condenado el exdiputado del PDC Cardosa por tráfico ilegal de personas, que comercio, trata, que está ligado precisamente a la explotación sexual femenina. Estoy planteando yo esta idea porque he visto que la Fiscalía tiene hasta una unidad especial precisamente para darle este tipo de trato. Esto del tráfico de personas me lleva para hacer la bisagra para abordar el siguiente tema. Felisa, las oleadas sucesivas de migraciones, llamadas caravanas en los últimos días, hay que ser honrado, esto ha sido todos los años, pero nunca se ha amplificado en esta forma, de la cual se necesita un andamiaje muy bien orquestado para poder llevar a esta gran cantidad de personas, que trae una gran cantidad de beneficios para los tratantes de personas, para los coyotes, como tradicionalmente los conocemos. ¿Por qué? Porque los peligros se minimizan en el desierto, en la frontera, y es más difícil para los patrulleros de camino, los Border Patrol, el poder detenerlos. ¿Cuál es tu opinión? Porque ya se perdieron 2 buses con 80 personas, han habido niños que han muerto por deshidratación, etcétera. Pero el gobierno de El Salvador dijo que no podía hacer nada. Y ciertamente ante esto, quien queda mal es el gobierno de El Salvador, porque no puede tutelarle una seguridad, porque se van por móviles de seguridad también, pero también porque no tienen oportunidades de empleo, pero también porque no tienen cómo sobrevivir, pero también porque no tienen los recursos mínimos. ¿Tu opinión? En este tema hay mucha controversia. Tenemos que ver 2 aspectos. Uno es que, como tú bien lo dices, la tarea del gobierno es proporcionar las condiciones adecuadas para la vida y el desarrollo de los salvadoreños, que es algo con lo que está incumpliendo. Pero segundo, tenemos que tener mucho cuidado, porque el libre tránsito, salir y entrar de nuestras fronteras, es parte de nuestra libertad como personas, es un derecho constitucional.
exclusivamente el deber del gobierno debe ser trabajar en la generación de oportunidades y de condiciones adecuadas para que la gente no quiera irse voluntariamente a pasar por cualquier tipo de peligro. Pero otra responsabilidad que creo que no se está tomando nuestro gobierno es el de advertir el peligro. Tú no tienes idea de la cantidad de esfuerzos que hay para lograr ver toda la clase de abusos que se cometen fuera de nuestras fronteras. Pero realmente no hay garantía de que a la hora de salir y entrar en la soberanía de otro estado se va a respetar los derechos de los salvadoreños. Hace unos días me decía uno de los asesores, no mire, pero es que los tratados internacionales, no mire, pero es que hasta Estados Unidos está adscrito. Sí, adscritos pueden estar, pero ir y garantizarles los derechos a los niños, por ejemplo, los niños migrantes, aunque esté adscrito, no va a suceder. Los niños siguen privados de libertad, cuando eso es un delito grande contra los derechos humanos de un niño. Sin embargo, se da, y lo que debemos hacer en este momento, cuando se está dando toda esa ola, esas caravanas, por las condiciones que existen en Centroamérica, pero una de las cosas más importantes es advertir a los padres de familia. Los niños salen con su papá, con su mamá, salen con permiso, con un pariente, con una persona responsable, pero sus derechos pueden ser vulnerados en cualquier momento a la hora de salir de El Salvador, y la verdad es que estando fuera se vuelve más difícil la garantía. Hay muchos niños, han habido casos de violaciones dentro de los recintos donde están prisioneros nuestros niños salvadoreños y de la región, y por mucho incluso que hemos querido hasta ir a verlos, hasta lograr llegar hasta ellos, no se nos permite. La realidad es que como Estado tenemos una parte que cumplir de generación de oportunidades, pero también el llamado es para los padres. Cuidado con sus niños. Si usted está fuera, es lógico que ansía una reunificación familiar, también es lógico que quiere llevarse a toda la familia. Sí, pero los derechos de los niños, hay muchos que incluso el papá y la mamá son traídos de regreso, son deportados, y los niños permanecen allá sin su papá y sin su mamá. Y las cosas, la vulneración de derechos a los que están expuestos los niños allá afuera, ellos solos, es muy grande. Entonces, una tarea es advertir sobre este tema. Es una tarea que en lo personal me la estoy tomando hasta para temas territoriales. No hay un evento al que yo asista territorialmente, que yo esté en una tarima, que yo esté enfrente de personas y no les diga, por favor, cuidado con nuestros niños. De verdad, ha habido mucha presión por ir, y ni siquiera se pueden ver a esos niños, ni siquiera por nosotros los funcionarios. No podemos decir, quiero ver a los niños salvadoreños que están prisioneros en Estados Unidos. Por favor, de verdad, cuidemos a nuestros niños, que son el más grande tesoro. Listo, voy a hacer otra pausa, aguánteme un ratito que quiero conversar con usted también de las relaciones diplomáticas, bilateralmente hablando, entre El Salvador y los Estados Unidos. El profesor Salvador Sánchez Serén ya dio algunos destellos de lo que ha de venir con la relación de China popular, algo que los Estados Unidos no ve con buenos ojos. Aguántame un ratito, pausa, volvemos. Este segmento fue presentado por Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Mr. Donut, la gran variedad.
Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Felisa, los casos más emblemáticos que hemos conocido en los últimos días, Carla Ayala, Carla Turcios, miembro una de la prensa y otra de la corporación policial, pero lo que más ha destacado lamentablemente es el caso que se dio al interior de la corporación policial, el GRP, y es que a todas luces resultaba imposible. Yo fui fiscal en su momento y con conocimiento de causa hablo sobre las investigaciones y cómo uno trata de diligenciar sus casos. El trato dado a Carla Ayala dista mucho del Carlo llevado a Carla Turcios, y es que ciertamente hubo ocultismo al momento de que se perpetró el hecho. De hecho, el director de la Policía Nacional Civil va a la exhumación de un cadáver que luego se dieron cuenta que no era ella, pero tardó muchísimo tiempo. De hecho, el testigo especial Samurai había huido supuestamente hacia México. No se tenía un desenlace. Luego se desarticuló el GRP, un grupo de reacción inmediata sin ninguna razón alguna, como se hizo con el FIRS y el FERS, sin haber obtenido el objetivo por el cual fue creado de estos grupos. Empezó a generar una gran cantidad de señalamientos, de dudas, más que de respuestas. ¿Cuál es su opinión? Porque estamos en presencia de algo que se quiso en su momento determinar como que el conviviente o la persona que tenía la par había exterminado su vida, y luego se dio cuenta que el móvil era porque ésta estaba investigando a estructuras jerárquicas superiores de la Policía Nacional Civil. Por favor. Mira, uno de los temas más controversiales dentro de todo, sobre todo las investigaciones que se rodean de asesinatos de mujeres, es que nos damos cuenta que involucran la parte de la vida privada. Si tú te das cuenta, hay una gran diferencia entre cómo se resuelve un asesinato que no tiene nada que ver con una institución nacional y otro que tiene que ver con la policía, donde pues eso hacen esclarecer crímenes. Y nos damos cuenta que el caso de Carla Ayala fue mucho más difícil que el de Carla Turcios. ¿Por qué? Primero, tenemos que saber que el tema de violencia contra la mujer no es solamente un tema que llevamos nosotros, las diputadas, y que nosotros llevamos al territorio. No se trata de hablar de los y las tampoco. Se trata de escoger funcionarios que tengan esa sensibilidad. Se trata de que todas las salvadoreñas ahora busquemos un presidente, representante que tenga sensibilidad para el tema de las mujeres. ¿Por qué? Porque sin duda todo esto va a seguir pasando y las estructuras van a seguir escondiéndose unos a otros cuando crean que asesinar a una mujer es normal, cuando crean que no es tan grave. Si en un principio pensamos que se trataba de algo pasional, entonces bueno, como era algo pasional no es tan malo. Esa falta de criterio, esa falta de sensibilidad de las autoridades es lo que permite que se retrasen esas justicias, es lo que permite que lo veamos como normal. Pero cuando tenemos el cuidado, nosotras como diputadas, de investigar un poco más la vida, la forma de pensar de los funcionarios que vamos a elegir, cuando el votante tiene más cuidado de investigar la forma de pensar del presidente que se va a elegir, porque no podemos estar hablando de que los crímenes contra la mujer caen en impunidad. No podemos estar hablando de una institución que se movió toda para cubrir un crimen contra una mujer si le damos el voto a alguien que no tiene sensibilidad para la violencia contra la mujer. Y esto es un tema muy delicado porque estamos viendo ataques contra mujeres, porque estamos viendo tratos
desiguales entre un candidato y su esposa y estamos dejando pasar temas que después repercuten a nivel nacional. Mira, cuando tú llegas al territorio y visitas, por ejemplo, la policía que se llama ONI Mujer, te das cuenta que llegas a ONI Mujer, la señora llega violentada, llega golpeada, lo recibe un caballero que lo primero que le pregunta es ¿y qué hizo para que le pegara a su esposo? En la policía. Y eso va desde el que recibe la puerta hasta el mando más alto. No existe una sensibilidad. Te aseguro que más de una persona sabía lo que había pasado, que más de una mujer puede dar declaraciones al respecto. Si esto fue saliendo de una fiesta navideña, tengo entendido. Sí, pero nadie dice nada porque no existe esa sensibilidad. Estamos al borde de una crisis de ese tipo, incluso en el Ejecutivo. Tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Por mi parte, yo sí me doy a la tarea de entrevistarme con funcionarios o los funcionarios que a mí me toca darles el voto y ver que la parte de sensibilidad en cuanto a violencia contra la mujer sea una de sus prioridades, que sí debo de reconocer que con este actual fiscal es una persona que no solamente tiene alta sensibilidad para los temas de violencia contra la mujer, violencia contra niños, incluso podemos hablar hasta de grupos de minorías como grupos LGBTI, él tiene bastante sensibilidad con crímenes de odio en general. Bueno, de hecho, el fiscal en su momento señaló a la Policía Nacional Civil como que le estaban ocultando e entorpeciendo, claro, una afrenta, arremetió contra ellos precisamente en este caso de la agente de la Policía Nacional Civil, y él determinaba que en efecto estaban protegiendo a altos mandos de la Policía Nacional Civil en base a la sensibilidad de la cual usted me está planteando. Felisa, hábleme un poquito sobre el trabajo que ha desarrollado en torno no solamente de la mujer, sino que de los niños desde la Comisión de la Asamblea Legislativa de la cual usted pertenece. Bueno, estamos en varios proyectos de reforma de varias leyes que le atañen a los derechos de la niñez, y eso me tiene bastante emocionada porque fue una de las principales causas por las que yo quería estar acá. Tenemos, bueno, la primera que vamos a estar tratando próximamente es la ley para personas con discapacidad. Vamos a estar legislando para que los niños que nacen con discapacidades puedan tener oportunidad de educarse desde el principio, que exista una educación inclusiva, que no lo hemos visto y es más complejo de lo que podamos pensar porque hay una gran cantidad de discapacidades que puede tener un niño al nacer, pero sí necesitamos un sistema educativo que los acoja y que los ayude a desarrollarse. En cuanto a la educación de los niños también hemos estado viendo que la educación debe de comenzar cuanto antes, la educación debe comenzar prácticamente al nacer. Necesitamos un sistema educativo que los acoja desde pequeños, efectivamente, porque hoy día tenemos un sistema que los toma en preparatoria, pero a veces tenemos en escuelas que son de preparatoria hasta quinto, la misma profesora atiende diferentes edades de niños y eso no está correcto. Entonces estamos trabajando en legislar y en hacer las reformas adecuadas para que exista una educación temprana para personas de capacidad con discapacidad y una educación temprana para todos los niños. También es muy importante, no quiero dejar de mencionar, una de las labores que hemos estado tomando bastante tiempo es en ver los temas de la ley de adopciones. No deben haber niños institucionalizados y no podemos estar legislando para que las instituciones como el ISNA se llenen de empleados aptos para educarlos desde temprano. No, tenemos que tener un Estado efectivo para volver a reubicar a esos niños con familias que cuiden de ellos, con familias idóneas para cuidar de ellos, pero con familias. El enfoque de la comisión, el enfoque de la reforma está bastante dirigido hacia la familia y hacia la educación. Ok, quiero compartir con usted el tradicional collage de noticias que nosotros articulamos todas las mañanas a efectos de ilustración de los temas más emblemáticos y que de una u otra forma nosotros los hemos abordado. Producción, acompáñenme, dice así: Movimiento Decide pide a Sonia Cortés de Madrid que decline de su candidatura para no seguir entrampando la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. IDUCA
pide a diputados que paguen $379,000 por no elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia a los 84. Quiere decir que de pronto hay que ver cuánto le saldría a usted. Carlos Calleja, Carmen Aída presentaron propuestas a estudiantes de la UCA esta semana. Dirigencia de Ghana, le falta un poquito de inteligencia a Arena con relación a la campaña sucia. No sé si diciendo que ellos sí pueden hacer campaña sucia. Carlos Calleja, estoy en contra de la minería en nuestro país. Norman Quijano denuncia que en la Asamblea Legislativa le han falsificado su firma. ¡Wow! Lamentable. Ya vamos a hablar sobre este tema con Felisa. Y es que el diputado de Arena no quiso ahondar qué tipo de documento fue falsificado, pero ha pedido que se investigue el presidente de la Asamblea Legislativa. Por otro lado, Javier Simán le reprocha a Ernesto Mason que apoya a Sonia de Madrid. Este le contesta que es mal perdedor, calladito, más bonito, Javito. La semana pasada, 3 diputados del partido tricolor expresaron públicamente que, al contrario de su partido, apoyaban a la procuradora. Unos días más tarde, uno de ellos se retractó para plegarse a la posición de la bancada legislativa. Berta de León, Calleja y Carmen Aída representan los intereses de los financistas del partido Arena. Fusades lanza campaña incentivar el voto del 2019 para los jóvenes para que no haya ausentismo. De 33 candidatos a fiscal, 24 no dieron su informe a probidad. ¿Qué tal eso? Yo creo que andamos bien. Bueno, el presidente Norman Quijano, regreso a esto, dijo que le habían falsificado su firma. ¿Su opinión? Ahora, por la mañana tuvimos esas declaraciones. Mi opinión, hay que presentar todas las pruebas y la Fiscalía tendrá que hacer su parte. No te puedo decir detalles porque no nos hemos reunido. Nos reunimos hasta mañana a las 7 de la mañana, pero las autoridades competentes habrá que colaborar con todo para que puedan determinar responsables. Listo. Están promoviendo el voto, que no haya ausentismo para los comicios del próximo año. Felisa, ¿usted tiene confianza en el Tribunal Supremo Electoral? Luego casi le gana a ustedes, a los diputados y no elegir magistrados. Se tardaron más de una semana en empezar a dar números y un mes para dar ya el escrutinio final. Y por último, la empresa que estaba dando los datos ya había dejado fuera unos diputados y de pronto, mire, un errorcito, volvieron a ingresar. ¿Usted tiene confianza en esta institución, las personas que la dirigen? Yo creo que no tenemos confianza ninguno, y me hago a la cuenta de que no. Y lo que más me preocupa es que no haya sala para ese momento, porque si hay una desconfianza, ¿ante quién vamos a poner la denuncia? Por ahí tenemos que ir viendo la necesidad de que se elija ya. Por ahí tenemos que irnos uniendo con la sociedad civil para que ejerzan la presión necesaria. Por favor, expónganlos, expongan a la gente que no quiere elegir, expongan a la gente que quiere elegir gente que no sea idónea y que se vaya a prestar a malos entendidos más adelante. Listo. Otro de los temas que me llamó muchísimo la atención acá, en este collage de noticias, es además de incentivar el voto y temas que nosotros ya habíamos conversado, como el señor Norman Quijano. Carlos Calleja habló que está en contra de la minería verde. Tengo un minuto, pero quiero oír esta opinión y te explico por qué. Uno de los precandidatos, Parada, el abogado que ganó un litigio allá en los Estados Unidos con Pacific Rim, este arbitraje, en un Twitter dijo, me llama muchísimo la atención que ganamos el arbitraje hace un año, la empresa pagó la multa, pero no se ha ido del país, no sé qué está esperando. Carlos Calleja, que se le vinculó a financistas del partido Arena, sale al paso diciendo, nosotros no apoyamos la minería. ¿Su opinión? Bueno, los temas medioambientales siempre son muy delicados porque siempre hay detrás una explotación económica de cualquier tema medioambiental. Creo que en eso sí coincidimos bastante con Carlos. No me queda duda que Carlos es bastante ambientalista y que por ahí hay temas escabrosos con el tema medio ambiente. Tenemos el tema del plástico, tenemos reacciones adversas con el tema de fomentar el uso de sustitutos de plástico.
que bueno, va a ser controversial como lo es cualquier cosa medioambiental, pero sí decirles que Carlos genuinamente es una persona preocupada por el medio ambiente. No tengo ninguna duda que a la hora de ejercer su gobierno los temas medioambientales van a tener una gran importancia, como debería de ser desde ahorita. Listo. Felisa, llegamos al final de la entrevista. Debo de agradecer el tiempo destinado al pueblo salvadoreño. Gracias por haber atendido nuestro llamado. Vamos a seguir tocando a su puerta y por supuesto esta es su casa. Le agradezco. Gracias, muchas gracias a ustedes que nos sintonizan, que tengan una lindísima noche, que mañana tengan un día lleno de éxito y mil bendiciones. Y gracias a Mr. Donut también. No, gracias a Mr. Donut, que yo me muero por probar el croissant, debe estar delicioso. Ya la estoy comprometiendo, gracias. El Salvador, soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comenten el resto del año. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.